14, versículo 34. Mateo 14, versículo 34. Mis queridos hermanos, la verdad es que yo hoy día le iba a predicar de otra cosa, ¿ya? Estaba pensando en el Señor hoy día, de hecho tocaba tema libre. Y justo en la predicación anterior quedaron pendientes estos dos, tres versículos. Y yo le iba a predicar de otro tema, andaba buscando un texto ahí por el libro de los Hechos, algo que nos hablara, ¿cierto?, de la iglesia primera y todo el tema. Y el día de ayer, ¿cierto?, comienzo a recordar una situación, mi hermano. Y bueno, y Dios de repente tiene sus formas misteriosas de hacernos entender sus planes, sus propósitos. Y puede parecerle raro, puede parecerle extraño, puede creerlo, puede no creerlo, yo no sé. Pero el día de ayer empecé a recordar un partido de fútbol, para los futboleros acá. Ahí se la voy a dejar picando. Un partido de fútbol que cuando yo lo vi hace muchos años atrás, de hecho busqué la fecha después, año 2005, final de la UEFA Champions League, Liverpool versus Milan, ¿ya? Me parece que ese era el partido. Bueno, pero la cosa, mi hermano, es que yo me traía a la memoria ese partido y pensando en eso, solamente en el partido, porque me acuerdo de que el Milan iba ganando 3-0, iba ganando el Milan 3-0, y después vino el entretiempo, los 15 minutos de descanso, y después en el segundo tiempo Liverpool dio vuelta al partido, mi hermano, y logró empatar el partido. Finalmente, final de la Champions, tuvieron que ir a penales, y Liverpool terminó ganando la UEFA Champions League ese año, me parece, 2005. No soy tan futbolero, hermano, pero ese día estaba bueno el partido y estaba bueno, ¿ya? ¿Qué es lo que sacaba yo de la reflexión de esto? ¿Cuántos de nosotros estamos terminando nuestro primer tiempo? ¿Cuántos de nosotros quizás estamos en el descanso, preparándonos para un segundo tiempo? ¿Y cómo estamos preparados nosotros para enfrentar el segundo tiempo y poder salir victoriosos en la vida cristiana? Esa era la reflexión que me traía el Señor a mi corazón sobre el primer tiempo, el entretiempo y el segundo tiempo. Y yo viendo en la palabra, en Mateo capítulo 14, versículo 34, dice así: y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y cuando los hombres le conocieron de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. ¿Cómo fue el primer tiempo de Jesús? Dice la palabra, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo, ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. En esta fecha estamos recordando ¿qué cosa? El nacimiento de Cristo. Cristo vino, Dios se hizo hombre, dice la palabra en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y este verbo fue hecho carne. Cristo vino acá a la tierra, nació en un humilde pesebre, ¿cierto?, en Belén de Judea, y el Señor ahí empieza su historia terrenal, por así decirlo. Sabemos de que el Señor es eterno, Rey, Dios por los siglos de los siglos, pero el Señor nació, ¿cierto?, si echamos cuenta atrás, más de 2000 años atrás, en un humilde pesebre. A los 12 años de edad el Señor, ¿cierto?, fue al templo, y por la sabiduría que él tenía, los doctores de la ley quedaron impresionados con las preguntas y respuestas que el Señor hacía. Y dice la palabra que él estaba sujeto a sus padres. Después se pierde, ¿cierto?, la historia de Cristo. No hay nada en los evangelios que nos narren acerca de algún detalle de la adolescencia o la juventud, ¿cierto?, 20, 30, hasta los 30 años del Señor. Pero a los 30 años sucede de que Cristo inicia su ministerio público. ¿Cómo inicia su ministerio? Siendo bautizado por Juan el Bautista, confirmando que lo que Juan estaba haciendo era de parte del Señor. Cristo se bautiza para decir que así se cumpla toda justicia, y Cristo inicia su ministerio en los 30 años, ministerio que duró 3 años solamente, 3 años y medio. Un ministerio lleno de milagros, lleno de sanidades, lleno de liberaciones, un ministerio totalmente asombroso como ningún otro hombre o profeta lo había tenido, ¿cierto?, en ese tiempo. Pero sabemos que Cristo es más que un hombre o más que un profeta.
Cristo es Dios hecho carne, más que un ángel también. Cristo es Dios hecho carne. Finalmente su ministerio, ¿cierto?, llegó a su apogeo, donde multitudes, mi hermano, seguían al Señor. Multitudes iban a la siga de Cristo, ¿cierto?, por los milagros, por curiosidad, por los panes y los peces, por sanidad, sí, otros simplemente para hacerle oposición al Señor, pero multitudes seguían al Señor en su apogeo. Entra el Señor, ¿cierto?, en Jerusalén, en medio de una aclamación total donde la gente gritaba Hosana. ¿Qué es lo que quiere decir Hosana? Señor, te rogamos, sálvanos. Sálvanos, Señor, te rogamos. En su apogeo llega, ¿cierto?, a Jerusalén, limpia el templo, empieza su etapa final de su ministerio. Finalmente Cristo es traicionado, ¿cierto?, por Judas, por 30 piezas de plata. El Señor enfrenta el juicio, va a la cruz, muere crucificado, resucita el tercer día y entrega la comisión, ¿cierto?, a los 12 apóstoles y a toda la iglesia en general, diciéndole: entre tanto que yo voy, ustedes vayan y hagan discípulos. Prediquen el evangelio, prediquen la palabra, bauticen a los que creen, enseñen todo lo que les he mandado, y yo aquí vuelvo pronto para iniciar, ¿cierto?, el segundo tiempo. El Señor, mi hermano, comenzó su ministerio, como dije, a los 30 años. La pregunta para nosotros es: ¿cuántos años tienes tú? Y la segunda pregunta es: ¿tú tienes claridad acerca del ministerio que Dios te dio? ¿Sabes tú para qué Dios te llamó? Cristo tenía 30 años y tenía claridad de cuál era su ministerio, para qué Él lo llamó. ¿Para qué Dios te llamó en la obra del Señor? ¿Para qué Dios te trajo a sus caminos? ¿Cuál es el ministerio que Dios quiere realizar con tu vida? ¿Cuáles son los planes de Dios que Él quiere que tú cumplas en el propósito del Señor? ¿Tienes claridad? ¿Sabes cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado para servir al Señor? ¿Sabes, mi hermano querido, que tú has sido llamado más que ocupar solamente una silla en un templo? ¿Sabes que Dios te ha llamado para algo más grande que estar simplemente en un ir y venir al templo un día jueves, un día domingo, a la iglesia? ¿Tienes claridad de eso? ¿Conoces el ministerio que Dios quiere hacer con tu vida? Esa es la primera pregunta. Lo segundo es que el Señor, mi hermano, escogió a 12 hombres. La pregunta para nosotros vendría a ser lo siguiente: ¿en quién estás invirtiendo? ¿Sabías que no eras eterno? ¿Sabías que un día vas a tener que partir de este escenario de la tierra? ¿Sabías que si uno, al terminar su liderazgo, no deja a alguien que siga con su liderazgo, uno no entendió el liderazgo? Porque nosotros no trabajamos para nosotros mismos. Acá la iglesia de Dios no muere si es que el pastor Jorge se va, o si es que el pastor Jorge muere, fallece, se va a otra iglesia. La iglesia de Dios no muere acá. ¿Ya? ¿En quién estás invirtiendo tu tiempo? ¿Sabías que las personas más importantes para invertir tu tiempo y tu discipulado es tu familia en primer lugar? Tus hijos, tu esposa, tu esposo, que ellos deben ser los primeros discípulos en tu casa, que con ellos tú debes abrir la Biblia, leer la palabra, tener tiempo de oración, porque no podemos, hermano, pretender ganar al mundo o impactar al mundo si primero, ¿cierto?, no somos testimonios para nuestra casa, nuestra familia. Y Dios, si te ha dado hijos, te ha dado un esposo, una esposa, el primer rango de ministerio que tú tienes es tu hogar, tu casa, tu familia, tu altar familiar. ¿Cómo vas con eso? Cristo, ¿cierto?, inició su ministerio con 12 hombres. Esa era su familia, por así decirlo. El Señor dijo: el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana, mi madre. Y esos, sus discípulos, fueron su familia. En ellos Él invirtió su tiempo, porque sabía el Señor que un día Él ya no iba a estar. Y los discípulos debían seguir la tarea. ¿Estás preparando a tu familia para cuando tú ya no estés un día, ellos puedan seguir en los caminos del Señor, imitando tu ejemplo, haciendo lo que tú hacías en la obra del Señor? Tercera pregunta: el Señor reunió una gran multitud de seguidores gracias a la ayuda que el Señor ofrecía. La pregunta para nosotros vendría a ser la siguiente: ¿de qué forma, mi hermano querido, mi hermana querida, estás impactando la vida de otras personas? ¿O no estás impactando la vida de otras personas?
O quizás lo estás impactando de una forma negativa. Obviamente nosotros queremos impactar de una forma positiva, ¿cierto? Como lo hizo el Señor. El Señor sanó enfermos, multiplicó pan y peces, fue a funerales, a resucitar muertos, ¿cierto? Echó fuera demonios, hizo una serie de actividades que le permitieron tener influencia en las personas. La pregunta para nosotros es: ¿cómo estás influenciando en la vida de otros? ¿Cuál es tu rango de influencia que tienen las otras personas? ¿Qué es lo que dicen las personas de ti? ¿Cómo tu testimonio afecta la vida de otras personas? ¿Cómo estás viviendo tu primer tiempo? ¿Cómo ha estado tu primer tiempo? ¿Ya? Otra pregunta. El Señor, ¿cierto?, demostró su poder sobre los demonios, las enfermedades, la naturaleza. El Señor demostró su poder sobre todo esto. Pero las señales, mi hermano, no pueden producir verdaderos discípulos. Usted conoce la historia. El Señor sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos vinieron a darle gracia? 1. En todas las sanidades que el Señor hizo, quizás mucha gente recibió milagros, sanidades, pero querían los panes y los peces, pero después no querían al Señor. Y en la vida cristiana, mi hermano, nosotros nos ha pasado. Yo he conocido gente, hermano, que Dios ha sanado sanidades tremendas, pero después se olvidan de que Dios los sanó, se olvidan que existe Dios, se olvidan de buscar del Señor y se van de la iglesia, ¿ya? Por eso la pregunta para nosotros sería: ¿cómo estás madurando espiritualmente como cristiano? ¿Cómo está tu compromiso con la palabra del Señor? Mi hermano, porque si nosotros afirmamos nuestra fe solamente en las sanidades, los milagros, en las profecías, en esto, que esto, otro, no es que apareció un TikToker en internet y habló de que Rusia con Ucrania, la guerra del fin del mundo, año 2029, cae, hermano, el Apolis. ¿Y en qué estás afirmando tu fe, mi hermano querido? Porque hay cristianos que son así. No, que viene Apophis, mi hermano, busca ahí en internet Apophis, año 2029, un meteorito va a impactar la tierra, va a amargar la agua y se va a acabar el mundo. Hermano, eso yo lo vengo escuchando de cuánto, ¿cierto? De cuánto, del 2020, ¿cierto? Hasta algunos se suicidaron, ¿cierto? Gente que no conocía al Señor, de que era el fin del mundo. Año 2019, año aquí y allá. Mi hermano querido, te das cuenta de que tú tienes que afirmar tu vida espiritual en algo sólido si tú quieres ser un verdadero discípulo, en algo sólido, algo estable. Y lo que es estable para nosotros es la palabra. Por eso, mi hermano, quizás si analizamos esto, en el primer tiempo de Jesús nosotros vemos que el Señor llamó mucha gente, el Señor ayudó a mucha gente, el Señor sanó a mucha gente. Pero ¿cómo el Señor vivió el segundo tiempo de su ministerio? Si tú analizas la palabra, analizas los evangelios, tú te darás cuenta de que después hay un vuelco en la historia del Señor. Que el Señor ya después no se enfocó en llamar multitudes. El Señor ya no se enfocó en que los milagros fueran tan conocidos, populares, o que la gente lo buscara solamente por ser un milagrero o una persona que multiplicara panes o peces. El Señor se enfocó en formar verdaderos discípulos. En eso se enfocó el Señor, en formar hombres y mujeres, prepararlo y capacitarlo, porque Él ya no iba a estar y la tarea debía continuar haciéndose. Mi hermano querido, como muchas veces yo le he dicho, yo llevo más de harto años en la iglesia, y yo en la iglesia he visto muchas sanidades, he visto muchas profecías, he visto muchas cosas dentro de la iglesia. A mí nadie me lo cuenta, yo lo he visto y lo he vivido. Pero mi hermano querido, si yo miro atrás y veo mucha de esa gente que un día caminaba conmigo en la iglesia, hoy yo me pregunto si acaso llegaron a ser salvos. Porque quizá estuvieron dentro de una iglesia siendo usados por Dios muchas veces, pero nunca entendieron lo que era el perdón. Nunca entendieron lo que era la integridad. Nunca entendieron lo que era la honestidad. Yo cuando se perdió el sobre, ¿cierto? Yo dije, Señor Dios mío, que no terminemos mal el año, Dios mío. O si no, Señor, es como que hubiera trabajado todo el año en vano. En serio, mi hermano. Hasta que por fin una hermana, ¿cierto?, dijo, pastor, yo me lo llevé por casualidad. Amén, gloria al Señor, gracias, hermana querida. Amén, porque, hermano, yo sinceramente me sentiría muy mal
Si se pierde el sobre, ¿cierto? Y alguien se lo llevó por casualidad, puede ser, y no lo devuelve. Yo como pastor me sentiría muy mal, yo se lo digo, ¿ya? Pero yo he estado en iglesias donde tú vayas a un paseo y, hermano querido, los pantalones tenés que dejarlo con candado, porque se pierden celulares, billeteras, monedas, todo. Entonces, mi hermano, ¿qué estamos formando? ¿Qué queremos formar? ¿Cómo queremos vivir nuestro segundo tiempo de ministerio? Esa es la pregunta para nosotros en esta mañana. El Señor enfrentó oposición, ¿cierto? En su ministerio se levantaron los fariseos a criticarlo, condenarlo y todo el tema. Y el Señor siempre le dio una respuesta clara, certera. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿cómo te estás preparando para poder responder a las interrogantes que tiene el mundo? ¿Cómo estás creciendo en la palabra para poder defender tu fe ante las personas que cuestionan tu fe? Tú sabías, mi hermano querido, que si tú vas a predicarle quizá a tu familia y no es creyente tu familia, ellos van a estar a favor del aborto, van a estar a favor del matrimonio igualitario, ellos van a estar a favor de tener gobiernos que son de política anticristiana. ¿Cómo te estás preparando para poder responder a los cuestionamientos que tiene la sociedad hoy en día? ¿Cómo está tu relación con la palabra? Porque, mi hermano querido, si tú, por ejemplo, vas a responderle a alguien que el aborto es malo, tienes que fundamentarlo en la palabra. Tú no le puedes decir simplemente que el Señor te reprenda, Satanás inmundo. Tú tienes que argumentarle por qué la Biblia dice y Dios dice que eso es un pecado. Tienes que estar preparado, como dice el apóstol Pedro, para presentar defensa del evangelio con mansedumbre, y que la palabra sea capaz de quebrantar y tocar los corazones y dar luz en medio, ¿cierto?, de una situación de tinieblas. Por eso, mi hermano, Cristo, yo creo que el Señor, obviamente todo lo sabe, pero el Señor se enfocó en la primera parte de su ministerio en llamar una gran multitud. De entre la gran multitud escogió, ¿cierto?, los más prometedores, por así decirlo. Quizás no por sus habilidades materiales o capacidades humanas, sino porque el Señor miró su corazón. Miró que eran hombres, ¿cierto?, que tenían un corazón para el Señor, que podían obedecerle, que podían ser discipulados, que podían ser enseñables, ¿cierto? Y el Señor miró eso y empezó a trabajar con ellos para poder prepararlo para la segunda parte, el segundo tiempo. El Señor, mi hermano, priorizó, ¿cierto?, lo más importante, que fue la formación espiritual en el segundo tiempo. Y esta consistió, mi hermano, en enseñanza y en delegación de tareas. El Señor primero le enseñó con palabras, les dio ejemplo y después le dijo: vayan, hagan. El Señor, mi hermano, pudo haber seguido predicando solo todo el tiempo. Cuando inició su ministerio, lo leíamos en la mañana, ¿cierto? Llamó a los pescadores y le dijo: vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Pero primero les enseñó, los discipuló, los capacitó, les mostró cómo hacerlo. Después dice que envió a 12, después envió a 70 y después envió a la iglesia. Y el Señor, mi hermano, quizás durante este primer tiempo te ha estado capacitando durante años, ¿o no? ¿Cuántos años, por ejemplo, llevamos de cristianos nosotros? ¿Cuánto tiempo te ha estado capacitando el Señor? Para que ahora, en este segundo tiempo, puedas decirle al Señor: Señor, yo ahora voy a hacer. Ya aprendí, ya vi cómo se hacía, ahora voy a activar. El Señor sabía, mi hermano, que las multitudes son inestables. Y es por eso que el Señor se enfocó en los comprometidos y en ellos depositó su tiempo. Las multitudes, mi hermano, son inestables, siempre han sido inestables. Las multitudes están cuando todo está bien, pero de repente cuando las cosas andan mal, ya no están. Las multitudes, cierto, pueden venir al culto, a la iglesia, pero cuando pasa una enfermedad, un problema económico, familiar, matrimonial, se van de la iglesia. Eso es ser de la multitud. Ser comprometido, mi hermano, es estar buscando y adorando al Señor a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas económicos, a pesar de los problemas familiares que uno pueda tener. Eso es ser comprometido.
Y el Señor, ¿cierto?, se enfocó en trabajar con los comprometidos. La pregunta para ti en esta mañana es la siguiente: ¿quieres ser parte de los comprometidos? Porque esto es voluntario. Yo no te puedo obligar a ser parte de los comprometidos. Esto es voluntario. ¿Pero quieres tú ser parte de los comprometidos? Mi hermano querido, porque algo he aprendido yo en la iglesia de Dios: que en la iglesia de Dios hay lugar para trabajar, pero Dios necesita compromiso. No puedo estar con un pie adentro, un pie afuera. No puedo pretender agradar a Dios y al mundo. Pero si tú quieres trabajar en la iglesia de Dios y tú tienes un compromiso con Dios y con tu iglesia local, vas a poder trabajar y vas a poder crecer. Es más, podrías llegar hasta ser un gran líder algún día. Pero todo va en base al compromiso, ¿cierto? Yo, mi hermano, llegué a la iglesia de Dios año 2010. Estamos en el 2010, un poquito antes por ahí, llegué. Y estamos en el 2024. Y yo llegué, ¿cierto?, como un chimuelo nomás a la iglesia local. Mi pastor Huerta ahí puso su ala sobre mí, me empezó a discipular, a enseñar. Me dijo él: Jorge, veo tus capacidades, anda al seminario, la iglesia te lo paga. Y hasta aquí Dios ha sido bueno y me ha bendecido. Pero Él vio también un compromiso. Y yo como pastor igual quiero ver lo mismo en ustedes, un compromiso. Porque acá en la iglesia de Dios uno puede crecer, madurar, trabajar, dar fruto, si uno es comprometido. El Señor, mi hermano, también procuró que los discípulos tuvieran una visión clara de Él. Primero, cuando el Señor vino, ¿cierto?, quizás lo vieron como un profeta. Después, ¿cierto?, lo vieron como un gran maestro. Quizás para el mundo el Señor estaba loco o estaba endemoniado, ¿cierto?, porque muchas veces lo cuestionaron lo que hacían al Señor. Pero el Señor en cierta parte de su ministerio les reveló su identidad. Y el Señor les dijo, ¿cierto?, ya, hermano, si tú no te das cuenta quién es Cristo después que camina sobre el agua, es que ya el Señor no puede hacer nada más. Pero cuando el Señor camina sobre el agua, en lo que vimos en el capítulo anterior, los discípulos dice que se postraron ante Él y le dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Traducido para nosotros vendría a ser: tú eres Dios. Tú eres Dios mismo. Porque el único que recibe adoración en la Biblia es Dios. En la Biblia no reciben adoración ni los ángeles ni los profetas, por más ungidos que estén. Solamente Dios debe ser adorado. Y los judíos lo sabían eso. Y se postran ante Cristo y le dicen: tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Tú eres Dios hecho carne, tú eres el Mesías, tú eres todo. Y el Señor empieza a revelar su identidad para que ellos tuvieran una claridad de quién era Jesús, su ministerio, su vida, su obra. Para que entendieran al Dios que servían, para poder hacer la obra y la tarea que Él le había encomendado. El Señor, mi hermano, le dijo que la tarea no sería fácil. Sufrirían martirio como discípulos. Serían azotados, golpeados, expulsados de la sinagoga. ¿Quién dijo que el evangelio era fácil? Por eso es importante, mi hermano, aprender de la palabra. Porque hay muchos lugares hoy en día que a usted le están diciendo o le están enseñando de que el evangelio es fácil, de que todo es color de rosa. Ayer mismo conversaba con una hermana, me decía: ¿sabe qué, pastor? Vi una prédica de otra iglesia. Me decía: y el pastor, hermano, predicaba pura prosperidad nomás. Que Dios te llamó para bendecirte, que Dios te llamó para prosperarte, de que tú no puedes vivir una vida derrotada, porque Dios te llamó para que tener finanzas grandes y puras cosas así, mi hermano. A todo esto, mi hermano, ojalá Dios nos bendiga a todos en nuestra economía, pero eso no es la prioridad para el cristiano. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma? Hagan tesoros, dijo el Señor, no en la tierra, sino en los cielos. Y así podría citarle muchos textos de la palabra, mi hermano. Porque el día que usted se muera y lo vayan a dejar al cementerio, ¿quién va a estar ahí? ¿Su familia? ¿Su amigo? ¿Su hermano de la iglesia? Y nadie más. Pero usted no se va a llevar el auto, no se va a llevar la casa, ¿cierto? En la herencia se conocen los hijos, mi hermano. ¿Ya? Así que todo eso va a pasar cuando usted parta. Nada se va a poder llevar. Lo único que se va a llevar es su relación con Dios. ¿Y a cuánta alma usted ganó para el reino de los cielos? El Señor dijo, ¿cierto?, que dentro de la iglesia se levantarían falsos profetas, ¿cierto? Y la iglesia debía estar preparada para identificar y rechazar,
¿cierto?, a estos falsos profetas y dice, por los frutos los conoceréis. Mi hermano querido, estamos viviendo tiempos peligrosos. Es cosa que usted solamente prenda el internet, vea un par de videos y se va a dar cuenta de todas las barbaridades que se ven en muchos lugares. Que te unjo con harina, que te echo el agua santa, que cobro por los milagros. Hermano, por nombrarle cosas solamente pequeñas, porque hay cosas peores que se ven, peores. Entonces, mi hermano, todo esto el Señor nos advirtió para cuando hiciéramos el ministerio de la iglesia. Y el Señor nos dijo de que debíamos estar con nuestra lámpara llena, debíamos estar multiplicándonos y debíamos ser como el siervo que velaba esperando la venida de su Señor, porque puede venir en cualquier momento como un ladrón en la noche. ¿Cómo está tu lámpara, mi hermano querido? ¿La estás llenando del aceite espiritual? ¿La estás llenando de oración, lectura bíblica, de la presencia de Dios? ¿Estás velando espiritualmente? Si Cristo viniera hoy, ¿tenemos la certeza, la seguridad de estar con el Señor? Debemos estar preparados, mi hermano. Cristo puede venir en cualquier momento. Si hay algo que ordenar en la vida, debemos hacerlo ahora. Está terminando el primer tiempo, hay que empezar a vivir el segundo tiempo. Mis hermanos queridos, para muchos de ustedes el primer tiempo consistió en ¿qué cosa? En casarse, en formar una familia, en tener hijos, en comprar su casa, en sacar su profesión, su estudio, en tener quizás un trabajo que le dé una renta mensual todos los meses para poder vivir cómodamente. No digo que sea malo, es el primer tiempo solamente. Pero ¿cómo te estás preparando para el segundo tiempo de tu vida? Porque si vas a pasar de los 30, 40 años que tienes viviendo así hasta los 70, 80, 90, si Dios quiere, es que no has entendido el Evangelio como Dios quiere que realmente lo entiendas. Porque Dios te llamó para trabajar, para ser un obrero en la viña. Y si tú solamente piensas en un ir y venir, en ser uno más de la multitud, en no comprometerte más allá, falta más discipulado, falta más palabra, ¿cierto?, en tu vida, que tú la pongas por obra. Así que, mis hermanos queridos, damos gracias al Señor el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios en su primer tiempo envió, ¿cierto?, a sus discípulos, a sus hijos, a abrir este lugar acá en Talcahuano. Amén. Dios envió, comisionó, ¿cierto?, a la pastora, al pastor, para poder venir a abrir este lugar acá en Talcahuano. Damos gracias al Señor, mi hermano, por el trabajo de todos ustedes, porque en el primer tiempo, mi hermano querido, trabajaron arduamente para poder comprar este lugar. Ustedes lo compraron y esto es de Dios, ¿ya? Damos gracias, mi hermano, en el día de hoy por todo el trabajo incansable que han hecho mis hermanos varones, por trabajar, ¿cierto?, en este templo y dejarlo cada día más hermoso. Y más hermoso lo queremos dejar todavía. Y damos gracias al Señor por todos los ministerios, por todo el trabajo, la ofrenda y todo lo que dan para poder hermosear este templo cada día más. Damos gracias al Señor por este primer tiempo, ¿cierto? Por todos los hermanos que han trabajado arduamente para hacer crecer esta iglesia, no tan solamente en lo material, como decía la pastora, sino también en lo espiritual, añadiendo otra alma a la iglesia. Así que damos gracias, mi hermano, por todos los programas que tiene nuestra iglesia local, porque hemos podido sacar adelante la iglesia y hemos visto los avances que hemos tenido con el tiempo. Doy gracias, ¿cierto?, en lo personal, por estos 7 años de ministerio que Dios me ha permitido estar en esta iglesia junto con mi esposa. Doy gracias, mi hermano, por todas las personas que han estado con nosotros. También agradezco por todos los que han dado un paso al costado y se han ido. Los bendecimos. Y doy gracias también por todos los que vendrán. Amén. Doy gracias, mi hermano querido, por todos aquellos que creen en el discipulado, se someten, ¿cierto?, al discipulado de la iglesia, porque en ellos, mi hermano querido, como pastor veo una extensión de mi ministerio y lo más importante, del reino de Dios. Así que, mi hermano, para ir concluyendo el sermón del día de hoy, Dios tiene una visión para nosotros en el futuro, para nuestro segundo tiempo, y quiero que me acompañen en esta visión.
Quiero ver, mi hermano, en este segundo tiempo de iglesia, ¿cierto?, que Dios pueda levantar ministros, hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo, evangelistas, pastores, maestros, que de este lugar, mi hermano, se abran nuevas obras, nuevas iglesias. Quiero apoyar nuevas obras, nuevas iglesias y ver que el reino de Dios se extiende y se multiplique. Mi hermano querido, no hay gozo más grande para uno como pastor que la iglesia crezca. Que crezca acá, localmente, y que se extienda a otras ciudades. Para mí eso sería un sueño cumplido. Y por eso les pido y les animo, ¿cierto?, que me ayuden a llenar esta silla. Que trabajemos, mi hermano, arduamente para que mucha gente conozca al Señor. Y muchos de esos que conocen al Señor, o de entre ustedes que ya están acá en la iglesia, crean en el discipulado de Cristo y puedan decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a someterme, Señor, a tu palabra, a tu discipulado, porque quiero que hagas de mí un ministro del Evangelio, un siervo de Dios, una sierva de Dios para extender tu reino. Amén. Así que como iglesia de Dios, mi hermano, nosotros le damos la oportunidad a todos los hermanos para crecer y desarrollarse. Pero como lo dije, cierto, delante, y lo vuelvo a repetir, un gran compromiso al gran mandamiento, a la gran comisión, hará de ti un gran cristiano y va a ser parte de una gran iglesia. Si usted cree eso, Dios se va a glorificar en su vida. Amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por la enseñanza del día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre, porque hasta aquí podemos decir, tú nos has ayudado, Señor. Hemos vivido ya este tiempo, Señor. Hemos logrado muchas cosas, Señor. Reparar el templo, arreglar tu casa, comprar, Dios mío, lo que necesitamos para el ministerio. Tener un programa, Dios mío, sólido, consistente como iglesia, de enseñanza, de formación bíblica. Señor, pero yo anhelo también ver un segundo tiempo en tu iglesia, Señor. Anhelo, Dios mío, ver una comunidad de discípulos que se multiplique, Señor. Anhelo ver, Dios mío, que tú levantes hombres y mujeres llenos, empoderados del Espíritu Santo, que vayan y prediquen el Evangelio en el poder del Espíritu, Señor. Anhelo ver, Dios mío, que tú levantas pastores, maestros, evangelistas, misioneros, hombres y mujeres llenos del Espíritu, que te crean a ti, como lo creyeron estos 12 apóstoles, Señor, y extiendan tu reino más allá en otras ciudades, Señor. Padre Santo, prepáranos, Dios, para este segundo tiempo como iglesia, Señor. Ya queda poco, Dios, amado Dios, para poder terminar, Dios mío, Señor, todos los anhelos, proyectos, quizás materiales que tenemos como iglesia, ver el templo reparado y todo eso, Señor. Pero también, Dios mío, prepáranos para un segundo tiempo espiritual, Dios mío. Un segundo tiempo, Dios, donde ya teniendo, Señor, nuestra casa ordenada, podamos enfocarnos, Dios mío, Señor, en trabajar, en servirte y en multiplicar y en hermosear la vida espiritual de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.